En este curso de comportamiento organizacional hemos estado conversando acerca de cómo incentivar la productividad de las personas dentro de las organizaciones. Sin embargo, muchas veces la unidad de análisis o la unidad o el objeto de estudio de esta pregunta no es la persona sino el grupo, porque muchas veces es un conjunto de personas el que lleva a cabo una serie determinada de tareas. Entonces, en este breve video quiero introducir el tema de la productividad en los grupos, ¿ya? Y parte de esto viene del hecho de que muchas de las personas que trabajan en tareas, sobre todo grupales, eh, tienen una productividad individual que es muy difícil de medir. Muchas veces hay trabajos grupales en los cuales la productividad del grupo quizás se puede medir, pero la productividad individual, o sea, la contribución de cada persona a ese trabajo final grupal, es difícil de medir. También hay un problema que es que el trabajo grupal efectivo requiere cierto grado de autogobierno en los grupos, porque en el fondo los grupos no funcionan a menos que entre ellos se pongan de acuerdo en ciertas cosas fundamentales. Y eso lleva a que la productividad en el trabajo y del trabajo grupal y las responsabilidades que tiene cada persona dentro del grupo sean difíciles de delimitar por parte de una autoridad superior. También se agregan los problemas del free rider, en el sentido de que hay gente que trabaja más, hay gente que trabaja menos y puede llevar a problemas de que las personas que más trabajan y más contribuyen no quieran hacer el esfuerzo que se requiere para llevar a cabo la tarea. Entonces, en ese sentido, la pregunta que se plantea con este video es, bueno, ¿cómo pensar en los incentivos por desempeño en el contexto de un trabajo grupal? Entonces, en ese sentido, también hay que tomar en cuenta que la medición tradicional de la productividad al grupo no encaja bien, porque en el fondo no sabes cómo asignarle la contribución de cada persona a la productividad final del grupo. El paper que vamos a ver que trata sobre este tema es un paper de varios autores europeos, Friebel, Heinz, Kruger y Zubanov. Se publicó en el American Economic Review en el año 2017. Y este paper es un experimento aleatorio controlado, entonces en ese sentido el video que vimos de Esther Duflo sirve mucho para reflejar un poco qué es el experimento aleatorio controlado. Y entonces aplicaron en unas panaderías en Alemania, aplicaron incentivos grupales y los incentivos tenían que ver con aumento de ventas en cada uno de los locales. Y básicamente ellos aplicaron un experimento controlado en el sentido de que el incentivo grupal lo aplicaron en ciertas panaderías y en otras panaderías no. Y ellos encuentran que los incentivos en los equipos mejoran en mucho las ventas. Y cuando se le aplica al grupo control el mismo incentivo, sus ventas aumentan. Sus ventas aumentan. Es decir, eh, eh, no solamente se quedaron en decir ya, en el grupo control no hubo aumento de ventas significativo, en el grupo experimental sí, sino que una vez terminado el experimento, aplicaron el mismo incentivo a los miembros del grupo control y aumentaron las ventas. Alegan que estos resultados son productos de mejoras en la organización de los equipos. Entonces, todo el tema del autogobierno de los equipos entra en juego aquí. Y en el fondo, no estamos seguros si los incentivos a los equipos son productivos por el problema de free rider. Este paper ayuda a disipar las dudas. Entonces, en ese sentido, esta pregunta de si los incentivos del equipo sirven para poder incentivar el trabajo de todos los individuos del equipo, o si el problema de free rider impide que al tú incentivar a un equipo el esfuerzo se lleve a cabo, ese dilema o esa pregunta con este paper nos ayuda a disipar esas dudas, a decir, mira, sí, aquí hay un ejemplo de un experimento aleatorio controlado, de un incentivo grupal que sí llevó a mejoras en la productividad del equipo. En detalle del paper, los incentivos se pagaban a los gerentes, tradicionalmente en estas panaderías los incentivos se los pagaban a los gerentes, pero no a los equipos de venta. Y en ese sentido, el experimento en el cual tuvieron que convencer a la cadena de panaderías a embarcarse en este experimento, encontró cierta resistencia organizacional por parte de los gerentes. Pensaban que quizás iba a ser muy costoso administrar este incentivo. La forma como el bono funcionaba está en la figura 1 del paper y ahí quiero que se detengan y que lo entiendan, ¿ya? Y es muy importante que los miembros del experimento no sabían que eran parte de un experimento. Y quiero que piensen por qué eso es importante. Como dije antes, esto era un experimento aleatorio controlado. En la figura 2 se evidencia de forma gráfica, de forma muy clara, el efecto del tratamiento. Y quiero que también se enfoquen en la tabla 4 para entender los coeficientes, entender un poquito la metodología econométrica que siguieron, ¿ya? Y una pregunta que les dejo planteada es que hay toda una discusión en el paper acerca de una figura que son los mini jobbers. Entonces piensen un poquito a ver si entienden esa importancia, la discusión de los mini jobbers. Entonces, algunas de las conclusiones del paper, el incentivo grupal contribuyó a mejorar las ventas. Cada dólar que se usó en el bono, o
sea, en el bono que se dio a las trabajadoras, a los trabajadores y trabajadoras, resultó en promedio en un aumento de $3.80 en ventas y $2.10 en beneficios. Por lo tanto, el bono resultó ser beneficioso para la empresa. Porque muchas veces uno puede poner un bono grupal y resulta que el aumento en las ventas no justifica el costo del bono, por ejemplo. Y lo mismo con los bonos individuales. Entonces, en cierto modo, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué se dan estos aumentos? Entonces, pregúntense si entendemos bien la explicación que dan los autores de qué es lo que ocurre dentro de los grupos. Antes dijimos que hubo una mejora organizacional dentro de los grupos. Entonces, quiero que entren en el detalle de cuál es la discusión de por qué se dieron estos aumentos. Y bueno, y las preguntas típicas, ¿qué piensas acerca de estas conclusiones? ¿Cómo podrías utilizar estos hallazgos en tu carrera de ingeniero comercial? ¿Qué términos del paper te quedaron poco claros? ¿Y qué cosas del paper te generaron curiosidad? Entonces, en ese sentido, una vez visto este video, quiero que entren al paper de Freebel y lo discutamos en clase.